buenas tardes. Me da mucho gusto poderlos saludar en esta emisión de Elecciones 2024, texto y contexto. Hoy nuestro tema es el Tribunal Electoral de Tlaxcala, garante de la legalidad en este proceso electoral. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Hoy los invitamos también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos a través de Facebook como Coracit Noticias y recuerden, nos pueden seguir en nuestra señal streaming en Tlaxcala Televisión. Así que invitados para que nos acompañen esta tarde y me da mucho gusto hoy poder saludar al maestro Patricio Lima. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes, maestra Yasmín Zárate. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en una emisión como cada semana con ustedes, con temas relevantes que tienen que ver con el proceso electoral que avanza, el federal obviamente a su propio ritmo y calendario. Le hemos dedicado varios programas al proceso electoral federal, pero también lo hemos dicho desde el primer programa, las elecciones locales que van en sintonía aparejada, si se quiere llamar, para utilizar un término muy coloquial, con las federales, también tienen su propio ritmo, tienen su propio calendario, tienen su importancia y desde luego a usted como público que nos sigue, a ustedes como audiencias que nos toman con interés, porque aquí no se viene a hacer recreo electoral, sino a analizar lo que está ocurriendo. De ahí el nombre del programa, Texto y Contexto. Y pues desde luego, ahora el texto es el papel del Tribunal Electoral de Tlaxcala como garante de la legalidad de las elecciones locales en Tlaxcala. Ya nos platicará nuestro invitado, que es ni más ni menos que el presidente actual de dicho tribunal, cómo es que a veces rebasan territorialmente a los asuntos al tribunal estatal, pero ese ya es asunto de la charla que sostendremos con él. Yo lo que quiero decir para iniciar es que agradecerles que a poco más de un mes de la elección y pronto al inicio de las campañas locales, tanto de diputados locales como de presidencias municipales y de presidencias de comunidad, pues estamos en el contexto adecuado para el texto que se aborda esta tarde. Gracias una vez más por su preferencia. Y vamos a nuestra cápsula introductoria el día de hoy, que tiene que ver con la labor que hace el Tribunal Electoral en el estado de Tlaxcala y que desde luego ya la tiene preparada nuestra producción. El Tribunal Electoral de Tlaxcala tiene un papel fundamental en el proceso electoral en curso, relacionado con las elecciones en la entidad, es decir, de diputados locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad, ya que a través de sus resoluciones brinda certeza y respeto legal al derecho a votar y ser votado de ciudadanas y ciudadanos tlaxcaltecas con plenos derechos marcados por la Constitución local y las leyes correspondientes, principalmente a los medios de impugnación en materia electoral. Muchas de sus resoluciones se relacionan con decisiones aprobadas por la autoridad administrativa, es decir, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que prepara y organiza la jornada electoral y quienes en ella participan, partidos, candidatos, funcionarios de casilla, así como autoridades electorales, distritales y municipales primordialmente. Dos son los tiempos clave del TED en el proceso electoral actual: etapa de registro de candidatos recientemente concluida y en proceso de revisión por parte del ITE de expedientes. Hay polémica por el cumplimiento de acciones afirmativas y que en sus casos lleguen al Tribunal Electoral. La otra, también relevante, al por mayor, será la jornada electoral con la entrega de constancias de mayoría y validez de las elecciones durante la siguiente semana al 2 de junio. Esto y más se analizará en el programa de hoy. Y
el pasado fin de semana ha concluido ya el registro de los candidatos a ayuntamientos y también presidencias de comunidad en el estado de Tlaxcala, y bueno, se da cumplimiento a esta etapa del registro también de los diputados ya locales, que también ya hay impugnaciones, maestro, de acuerdo pues a que no cumplieron estos 11 partidos con las acciones afirmativas que entran en vigor en este proceso electoral y que han sido pues el bache para los diversos partidos políticos, y seguramente ahora con este cumplimiento de las candidaturas de los ayuntamientos y de las presidencias municipales estaremos a la orden del día. Ya en unos minutos más estará con nosotros Miguel Nava Xochitiotzin, presidente del Tribunal Electoral en Tlaxcala, y desde luego nos estará dando los pormenores de lo que está pasando ya en este proceso electoral, que ya vamos a la mitad, y que desde luego estará dando mucho de qué hablar, maestro. Desde luego, en esa parte de intensidad que vienen de las elecciones locales, sí estamos ya, digamos, en una etapa en la que cobra mayor interés para los ciudadanos y para los partidos políticos, desde luego, y los candidatos ni se diga, el hecho de que pues ya ven a poco más de una semana el inicio de las campañas políticas, tendrán unos días seguramente para diseñar estrategias, para diseñar formas de acercamiento con la gente, para utilizar seguramente un lenguaje político que les permita ganarse la confianza. Hay que tomar en cuenta que en el caso de los candidatos a diputados locales, muchos van por la reelección. Esto no es novedoso en Tlaxcala, ya se dio en 2 elecciones anteriores. Van algunos integrantes de cabildo, llámese regidores o presidentes municipales, por la reelección. Esto sí también es nuevo, es importante y generará seguramente inconformidades de parte de opositores a los que obviamente se inscriban. En fin, todo proceso electoral por ahí se dice coloquialmente que es diferente al anterior. Desde luego yo diría que es muy diferente a los anteriores, y lo dijiste con una palabra muy coloquial que a mí me pareció atinada, maestra Yasmín. Han encontrado un bache en las acciones afirmativas los partidos políticos, los candidatos, y todo esto genera polémica, genera debate, genera a veces inconformidad. ¿Y dónde van a resolverse esas inconformidades? Pues ni más ni menos que en el Tribunal Electoral de Tlaxcala como primera instancia en Tlaxcala, como única instancia en Tlaxcala. Termino mi comentario rápidamente diciendo, si hace muchos años se resolvían los problemas de las elecciones con manifestaciones callejeras, con toma de edificios, con formas diferentes de expresión, digamos, en plazas públicas y frente a edificios oficiales, pues ahora no, ahora se tiene la vía legal, se tienen las vías legales para que esas inconformidades se resuelvan en el marco de la ley. Por todo ello, el Tribunal Electoral de Tlaxcala, ya con la experiencia acumulada de varias elecciones locales y quienes integran el Pleno actualmente y su presidente, que ya lo mencionó, la maestra Yasmín, el maestro Nava Xochitiotzin, pues ya está obviamente listo para incorporarse a la mesa en unos momentos más y platicar con él para que nos retrate de manera mucho más precisa, sencilla y en un lenguaje accesible a nuestras audiencias, qué es lo que están teniendo ahorita en sus manos y qué tipo de inconformidades están ya recibiendo que permitan que el tribunal se repita lo del tema del programa, sea el garante de la legalidad, tanto de los que van a buscar el voto como en su momento de los que vamos a ir a votar en las mesas directivas de casilla. Con ese comentario yo termino esta parte inicial. No sé, maestra Yasmín, si tengas algo que agregar. Gracias, maestro. Vamos a ir a una primera pausa. Estamos de regreso en este programa Elecciones 2024. Texto y contexto. Regresamos.
¿Recuerdas que un expresidente del PRIAN dijo que quienes reciben programas sociales son unos flojos? Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, es como dice Xochitl. Los diputados del PAN votaron contra los programas sociales, por convicción. Los únicos que podemos garantizar los programas sociales como derechos somos quienes representamos a la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena. Ya no me alcanza para la renta. Voy a buscar un trabajo para ayudarles, pa. No, mijo. Ya sé que no puedo caminar, pero puedo trabajar. Pero por favor, confía en mí, si puedo. No, hijo, no puedo darte el empleo. En el Partido Verde proponemos que las empresas que contraten a personas con alguna discapacidad puedan deducir el seguro social y los impuestos de ese empleo. Gracias a la nueva ley ya me contrataron. Qué bueno, mi amor. Aunque nunca podré caminar, sé que voy a salir adelante. Propuestas de las candidatas a diputadas y senadoras del Partido Verde. Gracias por continuar con nosotros esta tarde en este programa Texto y Contexto Elecciones 2024. Podemos invertirle también los conceptos Elecciones 2024, Texto y Contexto. Repito, el texto de esta tarde es el papel del Tribunal Electoral de Tlaxcala como garante de la legalidad en este proceso electoral que empezó el día por allá de principios de diciembre del año pasado, en etapas, digamos, poco visibles para el ciudadano, para los partidos políticos siempre es activo y quienes pretenden competir, pues preparándose desde entonces. Pero el papel del tribunal que siempre está presente porque los acuerdos del Consejo General del ITE, vaya pues desde lo que es el calendario electoral, pueden impugnarse, inconformarse y definirse las cosas, pues llegan a manos de quién. Pues no de cualquiera, llegan a manos de los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala. Esta tarde nos complace y desde luego agradecemos su tiempo al presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, el maestro Miguel Navas Ochtiotzin. Gracias por acompañarnos en este programa, maestro. Al contrario, muy buenas tardes a todas y todos. Muy agradecido por la invitación, maestro Patricio, maestra Yasmín. Gracias. Pues gracias a usted y desde luego por el tiempo en que obviamente sus tiempos como presidente y además de dos magistrados que lo acompañan para integrar el pleno, una mujer y un varón más, obviamente integran el pleno, toman las decisiones como pleno, no las toma una persona, no es el presidente el que decide qué resolver y cómo resolverlo. Lo resuelve inicialmente una ponencia, pero se lleva al pleno de 3 magistrados, es revisado, analizado, discutido y en su caso aprobado o desaprobado. Esto creo yo que la gente en un lenguaje sencillo lo entiende muy bien, pero explíquelo usted como presidente en un lenguaje accesible al público, cuál ha sido ese papel durante este proceso electoral que ya ha avanzado un buen rato y que está en momentos culminantes, del registro de planillas para candidatos a integrantes de ayuntamientos, ya pasó la etapa de fórmulas de registro de diputados locales de mayoría relativa y listados de representación proporcional que también causó revuelo, pero dígale usted a la gente, al auditorio, en un lenguaje sencillo y accesible, ¿cuál ha sido el papel hasta ahora del tribunal en este proceso electoral inédito de las elecciones locales en Tlaxcala, presidente? Con todo gusto, maestro Patricio. Primeramente decirles a toda la ciudad de Tlaxcalteca que el Tribunal Electoral de Tlaxcala forma parte de un sistema de justicia en el estado de Tlaxcala. Está un Tribunal Superior de Justicia, está un Tribunal de Justicia Administrativa, está el Tribunal Laboral Burocrático y parte de ello también forma parte el Tribunal Electoral de Tlaxcala. Son instituciones administradoras de justicia, pero en beneficio de los tlaxcaltecas, es del estado de Tlaxcala. Y cuando finalmente fui designado ahí por el mes de noviembre de 2018, fuimos nombrados por el Senado de la República y el compromiso fue en beneficio de la justicia electoral para los tlaxcaltecas.
De ahí que de alguna manera nuestra obligación siempre ha sido administrar justicia y garantizar la justicia electoral. De ahí que los ciudadanos, quienes ejercen ese tipo de derechos, están seguros de que finalmente nosotros les resolvemos conforme a derecho. Y no únicamente con la legislación tlaxcalteca, también con la jurisprudencia electoral, también con los tratados internacionales, y así de esa manera ha tenido el papel del Tribunal de Tlaxcala un papel nacional relevante. Tan es así que ha tenido unos primeros lugares nacionales, hay que decirlo, porque no nos revocan las sentencias. Bueno, eso nos platicará con más amplitud, seguramente más adelante, para no agotar el tema así de manera tan rápida. Yo le dejaría la pregunta que seguramente tiene, o las preguntas que tiene la maestra Yasmín, porque yo sí quiero que a la gente le quede muy claro, al ciudadano le quede muy claro, por qué a veces o muchas veces en esta etapa de registro de candidaturas, el ITE, sobre todo con las acciones afirmativas, tema del cual han venido a platicar aquí ya en 2 o hasta en 3 programas desde diferentes enfoques, genera inconformidades, genera dudas, y desde luego en el momento en que se aprueban esos registros, tanto para diputados locales como para planillas de ayuntamientos y presidentes de comunidad, pues esas inconformidades en su momento llegan al Tribunal Electoral de Tlaxcala. Pero eso lo platicaremos con más detalle un poco más adelante. Tiene la palabra la maestra Yasmín, que seguramente tiene inquietudes como ciudadana y como conductora de este programa. Pues ya se vive la efervescencia electoral por este registro tanto de las diputaciones, que fue el primero en culminar, después tenemos a los ayuntamientos y a las presidencias de comunidad. ¿Cuántos procesos ustedes han recibido ya de impugnaciones? ¿De qué manera también estarán dándole respuesta? Y recordar que este año también se pone en marcha en Tlaxcala la justicia digital en el Poder Judicial de Tlaxcala, y seguramente a ustedes también les estará tocando. No, es que muy interesante la labor del tribunal. Tenemos un activismo, pero objetivo y material, que seguramente, yo lo voy a decir, el tribunal está para brindar justicia electoral, que el ciudadano que ejercite sus derechos tenga un tribunal confiable y de justicia abierta, sobre todo su acceso a ella. El 2 de diciembre, en efecto, inició el proceso electoral local. Sí. Finalmente va a culminar con una jornada electoral y la calificación de las elecciones y entrega de las constancias respectivas. Ojalá no nos impugne, porque finalmente nosotros damos certeza, pero también está en su derecho de que el ciudadano ejerza ante otra instancia. Finalmente somos una jurisdicción local, pero que finalmente, como todos sabemos, el justiciable tiene otra instancia más. Porque si nos equivocamos nosotros, que somos 3, nos van a revisar. Y eso es un principio de derecho, un principio de justicia, que todo el ciudadano tiene derecho a otra instancia más para que le revisen sus actividades, sus resoluciones. Pero ahora déjenme decirles cómo trabajamos, como aquí lo está preguntando el maestro Patricio. Tenemos una oficialía de partes. ¿Qué es donde? Que es donde en primer lugar se reciben los medios de impugnación. Tenemos un sistema de turnos, una regla de turnos. Los medios de impugnación, que son 2 principalmente, el juicio electoral o el juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Sí. Son las 2 vías que a través de la oficialía de partes llegan y se registran para que los analice. De ahí pasan que a la ponencia correspondiente. No, antes de ello, hacer la precisión de que cuando no es un año electoral, pues también trabajamos. Sí, de todo y ahora cuando inicia el proceso, pues mucho más. Así es. Tal parece que tenemos una cuestión mixta, pero aún a ello damos prontitud para dar certeza a estas impugnaciones. Pero ¿qué pasa con los asuntos? Al menos son 2 ahorita que de alguna manera se promueven, que es el famoso JDC, que es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, y el juicio electoral. Sí, pues el juicio electoral ya por tradición que tienen ahí. Desde el 2001 en Tlaxcala es el juicio electoral y no la cantidad de juicios que antes había, dependiendo del asunto que se tratara. Se ha simplificado la impugnación en Tlaxcala a través del juicio electoral para todos los casos y etapas del proceso, y el juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano cuando se sienten afectados
en su derecho de participar o de votar. Pero está explicándolo muy bien. Llega a oficialía de partes y ahí, ¿cuál es el proceso que sigue internamente? Sí, llega a oficialía de partes y de alguna manera hay una regla de turnos. Así es. Que yo les he dicho, la transparencia es lo que distingue al Tribunal Electoral. Esa transparencia de que finalmente esa regla de turnos finalmente nos va indicando a qué magistrado de las 3 ponencias le corresponde cada asunto. Sí. También hay asuntos que tienen relación con uno, pues finalmente se asignará al magistrado que inicialmente conoció de un primer asunto. Pero esa regla de turnos no nos equivocamos. Al contrario, nos dice que es un ejercicio de justicia digital. Finalmente nos dice para dónde va el asunto y finalmente todo se busca que las ponencias estén equilibradas de asuntos. O sea, lo mismo que tiene la primera, la segunda o la tercera ponencia. Todos llevemos lo mismo. Las cargas de trabajo se reparten equitativamente entre las 3 ponencias. Entre las 3 ponencias. Por eso finalmente que cuando iniciamos un proceso cambian las reglas del juego, democráticamente hablando. Que ahora son 24 horas, todo es hábil. Todos los días y horas son hábiles durante todo el proceso. Entonces, desde el 2 de diciembre hasta el 2 de junio. Así es, que es la jornada electoral. Y los días siguientes. Subsecuentes finalmente, ¿no? Pero vamos a ello. La cuestión de que todo este proceso se puede impugnar. Sí. Se emite una convocatoria, participamos tanto autoridades, partidos políticos, autoridades administrativas, pero que de alguna manera tienen la certeza de que todos estamos participando para llegar a un fin concreto, la elección de nuestras autoridades por los próximos 3 años, en el caso federal por 6 años. Pero aquí tenemos certeza de que de esos 3 órdenes de gobierno se van a renovar. Por eso ahora decimos que esta elección es tan histórica porque empata con la federal. Y eso es lo importante. Pero nosotros hacemos nuestro trabajo que es la elección local. Adelante, maestra. Vamos a ir a nuestro primer bloque de sondeos. Es importante la participación también de la ciudadanía en este programa y les hemos preguntado en este primer bloque si conocen la labor del Tribunal Electoral de Tlaxcala y vamos a ver qué contestaron. ¿Sabes qué es el TET y qué hace? Viene siendo, pertenece parte como del INE, pero es local y se dedica a ver lo de las votaciones. El Tribunal Electoral de Tlaxcala y es como su nombre lo dice, es el tribunal encargado de regir las elecciones tanto a nivel municipal como a nivel estatal, así mismo como a las diputaciones locales y federales. Es el Tribunal Electoral y él se encarga, su trabajo es de supervisar que todos los comicios que se aproximan estén en orden y que no haya irregularidades de parte de los partidos o de los ciudadanos que manifiesten su inconformidad. Es el árbitro o el responsable de hacer que la ciudadanía tenga completa confianza en las elecciones que se están realizando en estos momentos. Ahí tenemos la opinión de los ciudadanos tlaxcaltecas. Acompáñenos a una pausa. Estamos de regreso en este programa Elecciones 2024, texto y contexto. Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas. Condicionarte los programas sociales. Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. Fiscalía General de la República. Tengo más de 4 meses aquí. No creo que me encuentren. Yo llevo un mes en este sillón y Toño nunca me va a encontrar aquí. Si extraviaste tu credencial para votar, tienes hasta el 20 de mayo para solicitar su reimpresión sin cambio de datos personales o de domicilio. Acude por tu reimpresión al módulo de tu preferencia. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. No es frecuente en programas locales, tanto de televisión y ni se diga
en casos de la radio o de otros medios ahora tan abundantes, que la autoridad jurisdiccional en materia electoral la inviten a platicar para que explique con sencillez, en un lenguaje accesible para todos, qué es lo que hace el tribunal. En los sondeos vimos por ahí que la gente sí tiene una idea a veces vaga, a veces muy clara. No estoy criticando a ninguno de los entrevistados, al contrario, qué bueno que la gente participe, porque de esa manera es como en todo caso, desde este programa podemos poner nuestro granito de arena para que entiendan muy bien cuál es el papel del Tribunal Electoral de Tlaxcala y cómo se procede con las inconformidades que normalmente emite el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que es la autoridad administrativa, y cuyos casos todos son impugnables, a veces más, a veces menos, a veces están de acuerdo todos, nadie lo impugna, pero cuando hay impugnaciones, bueno, pues al tribunal, fuera del aire, me decía el presidente que ya les habían llegado 28 impugnaciones, nada más del registro de candidaturas de fórmulas a diputados locales y demás. Pero retomo un asunto que él dijo y que un servidor por la experiencia electoral no me extiendo. Cuando la vida me dio la oportunidad de ser presidente del Instituto Electoral de Tlaxcala, yo les decía a los partidos y candidatos en competencia, acordemos aquí las cosas y hagámoslo lo mejor posible para que el día de la elección no haya inconformidades y en todo caso sean excepción, que las elecciones se resuelvan en las mesas directivas de casilla y en los consejos municipales y distritales en el cómputo total de la elección de uno y otro. Es preferible eso a que se resuelvan en las mesas de los tribunales donde ya no hay representantes de partidos presentes y a veces se piensa que en el tribunal los jueces, los magistrados, pues lleven por ahí en un arreglo que no es el caso de Tlaxcala, sino que sea visible. Y los partidos obviamente me respondían que yo no era nadie para decirles que los medios de impugnación no deberían existir. En Tlaxcala hay una ley de medios de impugnación que ustedes aplican y ya lo dijo muy bien, incluso atendiendo a jurisprudencia federal o a tratados internacionales en la materia. Pero dejémoslo en lo local. ¿Cuáles son las impugnaciones que anticipan ver que vienen, perdón por la expresión, a lo mejor es incorrecta, derivado de las acciones afirmativas que están obligados los partidos y candidatos a cumplir en planillas y en fórmulas para presidentes de comunidad? Sabemos que son 5 o 6 acciones afirmativas que generan polémica, que generan dificultades y que finalmente llegan a manos de los magistrados del tribunal. Platíquenos de ello al público en un lenguaje accesible para ellos. Claro, con todo gusto, maestro Patricio. Déjenme comentarle a todo el foro que tenemos una oficialía de partes que funciona 24 horas. 24 horas que de alguna manera están para todos los que van a ejercitar un derecho. Esta oficialía los recibe puntualmente, ya sea en la oficina o en sus domicilios, pero tienen la dirección, tienen la garantía, los justiciables, de que saben dónde van a presentar el medio de impugnación, sin ningún obstáculo. Esa es la garantía. Y eso es lo que les permite finalmente que el tribunal se consolide a nivel estatal y nacional, porque al menos hay la certeza de que su medio de impugnación se va a substanciar para que en su momento, finalmente, cuando alguno de los magistrados lo substancie el medio de impugnación y lo suba al pleno, nosotros todavía tenemos otra etapa más de analizar ese proyecto y nos vamos ya a la sesión de pleno para discutirlo. Ese sustanciar es dar elementos, argumentos y motivaciones. Requerir alguna información si está incompleta, requerirle al órgano electoral. Y recordemos que la ley nos permite que todas las autoridades deben colaborar para el funcionamiento del Tribunal Electoral, todos. Y ahora, vayamos a un tema como son las acciones afirmativas, y quiero decirles que también el Tribunal ha participado en ello. Sí, ¿Por qué? Porque de alguna manera es tendencia nacional y sobre todo se trata de que avance la sociedad, al menos la tlaxcalteca. Es tiempo de mujeres, es tiempo de los jóvenes, es tiempo del migrante, es tiempo de las comunidades indígenas, es tiempo de la comunidad LGBTI. ¿Qué hemos hecho nosotros como tribunal?
las acciones afirmativas. Garantizarlas. Y se garantiza en la postulación, en la elección y finalmente de la jornada. Entonces no podemos torcer la ley coloquialmente hablando. No se puede. No se puede porque ya son de años ese trabajo y de alguna manera el lenguaje que se utiliza también es inclusivo en ese tipo de sentencias. Entonces la gente, los justiciables lo ven como una área de oportunidad que se le escuche. Tan es así que en el tribunal también garantizamos la justicia abierta cuando nos piden una audiencia de alegatos. La escuchamos. Y quizá lo que exponen en el documento con lo que nos dicen, pues al magistrado o a la magistrada nos queda muy claro la pretensión de lo que se busca. Y finalmente nosotros damos un veredicto para que finalmente la justicia tlaxcalteca que se aplica en beneficio de ellos sea garante de la democracia en Tlaxcala. Presidente, ¿hay alguna recurrencia en cuanto al incumplimiento de estas acciones? Porque son 5 acciones afirmativas. Sí. ¿Cuáles serían en el caso de nuestro estado? Mire, lo voy a decir, pero son asuntos que se están substanciando, no se puede decirlos, ¿verdad? Pero quiero decirles que sí, nosotros velamos por el cumplimiento de las acciones. Lo vamos a hacer. Hay una pregunta que a mí me surge como duda y desde luego nos la va a aclarar. La anterior presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Tlaxcala, Maricruz Cortés Ornelas, que en su momento fue presidenta del Instituto Electoral de Tlaxcala antes de que fuera tlaxcalteca de elecciones, ella ha, cultivado a los magistrados del Tribunal Superior en lenguas otomí y náhuatl para que las resoluciones necesarias, ahora que se habla de grupos indígenas y de participación de ellos en elecciones y obviamente como justiciables en general, mi pregunta es, ¿se ha contemplado también en el Tribunal Electoral de Tlaxcala el hecho de que alguna impugnación que tenga que resolverse en estas lenguas originarias, otomí o náhuatl, estén atentos a resolverlo también en esas lenguas para darle certeza a los justiciables? Claro que sí, maestro, y quiero hacer el comentario siguiente. Por la historia y grandeza de nuestro Estado, se merece un lugar en la historia nacional la entidad tlaxcalteca. Claro. 94 comunidades que sabemos son de sus costumbres y comunidades indígenas. 94, que finalmente están diseminadas en todo el territorio del Estado y que merecen un lugar preponderante. Son comunidades indígenas. Tienen un lenguaje, estamos asentados en el territorio. Son elecciones de usos y costumbres. Eligen por usos y costumbres en asamblea propia. Así es, y el lenguaje que utilizan. No se diga Ixtenco, Conclad, todo ello, ¿no? Pero finalmente el día viernes tuvimos un foro ya de comunidades indígenas mire, qué bueno. Y creo que vamos a seguir haciéndolo mucho más, porque esa es parte de la identidad de Tlaxcala. Entonces, no darse cuenta que también son grupos desaventajados, entonces como autoridad, ¿cómo le haríamos para que avancen ellos en sus costumbres, en su elección, en su democracia interna? Al contrario, tienen que ser llamados y finalmente garantizarles también sus derechos de que estén representados en los diversos cargos de elección popular. Eso sí tiene que ser. Pues merece una felicitación el que contemplen todo esto. Hablo de mi parte individualmente, pero creo yo que el esfuerzo por acercar la justicia en materia electoral a quienes tienen el derecho a votar y ser votados es parte y es un compromiso importante no solamente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, sino de quienes imparten justicia electoral, que son ustedes, 3 magistrados del tribunal y usted como presidente, garante de que las decisiones sean las más acertadas jurídicamente hablando. No sé si la maestra Vamos tenga a ir, algún maestro, a planteamiento. nuestro segundo bloque de sondeos. Vamos a conocer más de lo que opina del trabajo del Tribunal Electoral de Tlaxcala la ciudadanía tlaxcalteca. ¿Confía en el trabajo del Tribunal Electoral de Tlaxcala para dar plena legalidad a las elecciones en el Estado? Es pues como su nombre lo indica, pues es el encargado de que la gente tenga seguridad y yo creo que lo han logrado o lo han hecho muy bien. Pues hoy en día sí confiamos porque pues a través de que ha habido conflictos entre el gobierno y este tribunal de desaparecer
ese tipo de elecciones, pues realmente nos damos cuenta que el gobierno ha aceptado que supervise el trabajo de las votaciones y estamos de acuerdo como ciudadanos, así como nuestro gobierno, nos damos cuenta que estamos de acuerdo en que intervenga para que se verifique y que sean ciertas las votaciones y que pues tenga plena confianza al pueblo de que ahora sí tenemos unas votaciones democráticas. Sí, yo creo que el tribunal ha logrado hacer bien su trabajo hasta ahorita y pues sí, yo creo que cuenta con los requisitos de aprobación de parte mía, de acuerdo a que sí cumple con las legalidades de aprobación de los candidatos. No, porque en elecciones pasadas no nos gustó su trabajo. Pues opiniones encontradas ahí de la ciudadanía en cuanto al trabajo del Tribunal Electoral de Tlaxcala. Vamos a estar de regreso con nuestro invitado, el presidente Miguel Nava Xochitl, y estaremos hablando de los juicios orales en materia electoral, que ya están en línea también. Vamos a esta pausa, estamos de regreso en Elecciones 2024, Texto y Contexto. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. ¿Venderías tu voto? No, ¿cómo crees? Por supuesto que no. No, no lo vendo. Mi voto no tiene precio. Porque es mi voto y yo decido lo que quiero para México. Antes que el dinero está mi familia y mi país. Sí, me da mucha ilusión ir a votar por primera vez. Si alguien intenta comprar o coaccionar tu voto, denuncia a la FICEL en 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. Este 2 de junio mi decisión es importante, por eso mi voto no se vende. INE. Estamos de regreso y hoy nuestro invitado es el presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Miguel Nava Xochitl, y justo antes de ir a la pausa hablábamos de los juicios en línea, cómo estarán actuando en este año electoral, cómo se estarán recibiendo y cómo se estarán desarrollando para dar respuesta seguramente a las impugnaciones, a las quejas que se presenten. Maestra Yasmín, muy buena pregunta. Déjenme decirles que el Tribunal Electoral Nacional, el Tribunal Electoral local, también ha ya incidido en la esfera nacional y sobre todo porque en los foros que hemos participado llevamos la propuesta de qué es lo que se debe hacer en lo nacional. Y yo les digo, de manera de ejemplo, tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Es para los penalistas que establece los juicios orales. Y también ya hay un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que apenas ya está en los tiempos para ejecutarse, para disponer de ellos, ya está. Pero ahora falta también, desde la propuesta que hemos hecho desde el Tribunal Electoral de Tlaxcala, falta un Código Nacional de Procedimientos Electorales. Creo que va para allá. Y Tlaxcala es pionero en esa propuesta que estamos haciendo. Pero ¿qué trae todo este tejido jurídico? La certeza, pero también son los tiempos, la justicia digital. Sí. No nos va a espantar ello, porque ya de alguna manera la pandemia nos enseñó que ahora es trabajar con todos los medios digitales. Y en el tribunal tenemos el juicio en línea. Ya está instrumentado, ya hemos hecho con los magistrados que me han precedido convenios con los partidos políticos. Hace 8 días acabo de hacer el convenio a nombre del tribunal con las diferentes barras y asociaciones de abogados que se integre finalmente a la justicia digital. Lamentablemente no hemos tenido ninguno. Pero están en espera. Y estamos en espera. Yo creo que hay que incidir y quizá la sociedad ahora en día todavía le tenemos miedo a la tecnología. Pero esto es un proceso que poco a poco irá generando confianza. ¿Verdad? Si no se tiene todavía para el derecho a votar en una
máquina y hacer el voto electrónico como tanto se ha pedido desde hace algunos años, y ha habido resistencias y ha habido oposición a ello, pues para la justicia electoral quizás haya resistencias y oposición mayor, Así es. pero es un avance el hecho de que lo tengan. Le hago la pregunta clave, en mi caso no final, pero de las últimas, según el tiempo que nos quede. Los asuntos que se resuelven en el Tribunal Electoral de Tlaxcala tienen otra instancia, la Sala Regional. Así es. Mi pregunta es, ¿qué tan confiables en plural son las resoluciones del Tribunal Estatal que dejen conforme, valga la redundancia, a los que buscan impartición de justicia electoral a través del juicio electoral o de protección a los derechos político-electorales, para no irse a la Sala Regional? Es decir, y si se van a la regional, ¿qué porcentaje de ellos confirman el resolutivo de ustedes? Dele a la gente una información básica sobre esto, porque a veces dicen, no, es de que no se resolvió en Tlaxcala, se fue hasta la Sala Regional y ahí quién sabe qué ocurrió. Es la duda que a veces les queda, según escucho en mis pláticas personales. Muchas gracias. Buena pregunta, maestro Patricio. Indudablemente que somos, lo voy a decir coloquialmente hablando, como lo escuchamos en Tlaxcala, es un matrimonio de tres el tribunal. Sí. Pensamos tres. Entonces, la unanimidad es buena, pero no siempre se logra. Sí. Entonces, yo he estado ahí en el tribunal 2018 y también hay que decirlo, ya he emitido votos particulares. Claro. Que esos votos particulares han diferido y sobre todo también lo he tomado en cuenta en el aspecto nacional. Mis votos particulares han servido para decirle que estamos mal, no todo está bien, pero finalmente cuando nos impugnas, que son pocos, son pocas las impugnaciones, nos confirman. También en la Sala Regional. Así es, también nos han revocado, voy a poner sobre la mesa el tema de violencia política por razón de género. Que hemos construido un discurso sobre impugnaciones y nos han revocado. Y tenemos que decirlo, tenemos que estudiar más, tenemos que conocer más la entidad tlaxcalteca, más el nivel nacional, pero creo que también es un tema que ha llegado hace unos meses, no tiene mucho, pero finalmente decirles que es tiempo de mujeres, ese tema de violencia es para las mujeres, y como tribunal tenemos que responderles a ellas. La famosa 3 de 3, perdón. Así adelante, maestra. Este año ustedes tendrán una ampliación presupuestal, ya está autorizada. Platíquenos de qué manera va a estar ayudando, fortaleciendo este trabajo en este momento de elecciones. Muy importante, con dinero también se hacen varios trabajos, es un apoyo, pero todavía no nos aprueban, hasta el día de hoy todavía no nos aprueban, van en esos caminos, estamos haciendo la gestión ante el Ejecutivo, pero quiero decirles que un proyecto es que vamos a echar a andar, coloquialmente hablando, nuestra Defensoría de Oficio Electoral. ¿Qué le hace falta al tribunal? ¿Qué le hace falta? Porque a nivel nacional ya se lleva esa tendencia de crear esa defensoría y creo que nuestra entidad se lo merece, nuestro tribunal se lo merece y sobre todo es más de tener cerca la justicia electoral por parte de los grupos desaventajados. Eso lo vamos a hacer. Se lo merecen nuestros ciudadanos que van a votar, que confían en el Instituto Electoral de Tlaxcala en el momento del registro de candidaturas, y darle cumplimiento a las acciones afirmativas, darle cumplimiento a los requisitos básicos para participar, pero también viene algo, y ojalá nos acompañe en otro programa usted y alguien más del tribunal, para que de esta manera se enriquezca las opiniones. Viene el trabajo, yo diría, el difícil, el de muchas impugnaciones por las planillas, que ya comentó que están preparados para ello, la ampliación presupuestal ojalá y les permite contratar gente para responder a tantas inconformidades que llegan con rapidez y prontitud y en el marco legal, pero también vienen elecciones muy competidas, magistrado. No es que sea pitonizo ni adivino, vienen elecciones muy competidas en las diputaciones locales, en los ayuntamientos y en las presidencias de comunidad. Yo tuve la experiencia de 4 empates en presidencias de comunidad, de 10 elecciones con diferencia de menos de 100 votos, y todo eso es impugnable por el porcentaje de la diferencia entre el que gana y el que pierde. ¿Están preparados para enfrentar un reto de elecciones excesivamente competidas? Es el reto y cuando asumí la presidencia, finalmente
el hecho de que la ciudadanía tenga prontas sus resoluciones le da también un panorama para ver qué hacer, si impugna o no impugna. Claro, nosotros no podemos quedar bien con las dos partes, claro, es con una, pero finalmente cuando resolvemos de manera inmediata, que es lo que al menos se merece el justiciable, rápido, en horas resolvemos, estamos resolviendo ahora en horas. Cuando no es proceso, pues tenemos nada más el día hábil, pero ahora no, ahora es en horas estamos resolviendo. Presidente, nos ha hablado de algunos de los retos. ¿Cuáles serían los pendientes que hay que darles respuesta inmediata ante este momento electoral que vive Tlaxcala y el país? Esa es muy buena pregunta, de veras, porque cumplimos 8 años hace unos días, 8 años por parte del tribunal de su creación, y le fuimos a rendir cuentas al Poder Legislativo en su casa de esa creación que hicieron en el 2016 por parte del tribunal, y el mensaje fue que les hemos cumplido hasta ahorita como tribunal. Otros han pasado, otros magistrados, compañeros han pasado, pero les hemos cumplido, y en sus manos también estamos para que nos ratifiquen que siga la continuidad del tribunal, o también para desaparecernos, como se ha escuchado a nivel nacional que ya no hay justificación para que sigan funcionando los tribunales electorales locales. Pero si están haciendo su función y cumpliendo con una encomienda y ser garantes, seguramente quienes lleguen en el voto federal a los cargos importantes analicen con más detenimiento esta polémica que deriva de una propuesta presidencial de unificar las elecciones tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional. Pues yo le agradezco mucho su presencia, no puedo decir más que eso, que ojalá y nos acompañe en los momentos más difíciles que va a vivir el tribunal, que es en la etapa de resultados electorales, sobre todo por lo que ya mencioné y lo repito por última vez, la fuerte competencia que se ve venir en Tlaxcala, y que esto obviamente genera inconformidades, no solo porque la diferencia puede ser de 10, 20, 30 o 50 votos, sino porque hay en la ley un porcentaje que señala que es impugnable el resultado de una elección dependiendo en la proporción en que se dé la diferencia entre uno y otro. Todo esto, yo lo digo, ojalá y me equivocara y se resolviera en el ámbito administrativo, pero yo le veo que va a llegar mucha chamba al tribunal, y creo que está en buenas manos de 3 magistrados competentes, comprometidos y profesionales. Ese es mi comentario final. Maestra. Pues muchas gracias al presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Miguel Nava Xochitiotzin, por su tiempo, por esta entrevista y desde luego por poder llegar a la ciudadanía, escuchar también los sondeos, son parte del trabajo que ustedes realizan, y pues gracias por acompañarnos esta tarde, y también decirle al auditorio que el próximo domingo 28 de abril a las 20 horas se llevará a cabo el segundo debate presidencial con sede en los estudios Churubusco. Este debate está titulado La Ruta hacia el Desarrollo de México. Estarán habiendo cambios en el formato del debate ya aprobado por la Comisión de Debates del Instituto Nacional Electoral. Habrá cinco temas, y por cada tema los candidatos tendrán la oportunidad de presentar, previo a sus respuestas, su propuesta en los rubros de crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. Los moderadores serán los periodistas Adriana Pérez Cedeño y Cañedo. Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho. Ahí está la invitación, y seguramente en nuestro próximo programa estaremos analizando este segundo debate. Muchas gracias, presidente. Gracias, maestro. Gracias a usted, maestra. En este programa, gracias desde luego por su atención y compañía. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Elecciones 2024, gracias por acompañarnos.